presentarlos. En primer lugar, tenemos al licenciado Alazaín Márquez Becerra. Él es licenciado en Comunicación Social, cuenta con diplomados en Finanzas Internacionales y Desarrollo Humano, además de cursos en Organización, Manejos de Equipo, Gestión de Proyectos y Comunicación Eficiente. De 2007 a 2014, laboró en la empresa internacional Teletech Holding, donde ascendió rápidamente de supervisor de operaciones a responsable de lanzamientos internacionales, cargo en el que se encargó de abrir oficinas de la empresa en el extranjero. Del 2015 a 2018 participó en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y del 2018 a la fecha de 2018 se desempeñó como secretario ejecutivo del gobernador del estado, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, y posteriormente coordinador general de información estratégica, en donde desarrolló proyectos estratégicos para promover la gobernabilidad. Desde el año 2019 y hasta la fecha, se desempeña como coordinador general de comunicación social de Gobierno del Estado de Guanajuato, donde tiene como responsabilidad la estrategia de comunicación social y el posicionamiento de Guanajuato a nivel local, nacional e internacional. Es experto en estrategias de comunicación digital y es un apasionado de la cultura de la innovación y el emprendimiento. Contamos también con la presencia de nuestra queridísima Bellatrix Razo Castillo. Ella se ha desempeñado como conductora de programas diversos en TV4, en TV Azteca Bajío como conductora de espectáculos, reportera de noticias y corresponsal nacional. En el programa de radio en BETS FM de MBS, Ahora la Mejor. Conductora de noticiero Hechos Meridiano Bajío, en cápsulas informativas de Gobierno del Estado, de Noticias Radio Grupo ASIR, Panorama Informativo Guanajuato, y maestra de ceremonias en congresos y eventos. Bienvenida. Muchas gracias, Anabel. Y bueno, finalmente tenemos la lectura de una persona a la que conocemos y con la que nos levantamos todos los días, a don Francisco Antonio Rocha Pedra. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Administración de Empresas por la UBAC. Cuenta con un diplomado en Comunicación de Organización Social por la misma universidad y uno en Comunicación Política por la Universidad de Florida en Miami. Se ha desempeñado como asesor de la Secretaría Estatal de Finanzas y Administración, como columnista deportivo del periódico AM, catedrático en la UBAC y en la UDL. Es asesor de las diputadas federales Elia Hernández y Adriana Rodríguez, así como de las presidentas de la Asociación Mexicana de Mujeres de la empresa AC, Elizabeth Cargas y Adriana Rodríguez, y recibió el Premio Estatal de Periodismo a la Trayectoria en 2012. En su experiencia laboral, fue reportero del noticiero En Resumen de Promomedios León, reportero y coordinador de asuntos especiales del periódico Contacto, editor de Notisistema León, director de la Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato, director de noticias de RTG, director de noticias de La Poderosa León, Guanajuato, y actualmente es coordinador de los noticieros matutino y nocturno de Promomedios León. Bienvenido. Gracias, un privilegio charlar con todos ustedes. Bueno, pues para nosotros y para el Observatorio de Participación Política de las Mujeres es un gusto contar el día de hoy con tan distinguidas personalidades, sobre todo porque hoy vamos a hablar y vamos a abordar un tema que para nosotros es de suma importancia, el tema de las mujeres y la participación política, pero con una triada muy importante, los medios de comunicación. ¿Qué papel han jugado los medios de la comunicación? Porque a diferencia de otros espacios que las mujeres han venido trabajando y en los que hemos venido nosotros levantando la mano, en estos espacios de participación política es el espacio de lo público y es el espacio que ha sido más defendido y es el espacio que por antonomasia siempre ha sido dedicada a los varones. Entonces, la participación política de las mujeres, los ejercicios de los medios de comunicación, el que hoy tenemos a mujeres que van a estar gobernando más de la mitad de la población en Guanajuato. Sin duda nos ha tocado momentos muy importantes, pero queremos empezar hablando de la experiencia que ustedes han tenido, de esa experiencia
que ahorita que nosotros leíamos todo su desarrollo y su trayectoria, han venido ustedes trabajando también a la par que las mujeres han venido abordando estos temas de participación política, a la par que hemos venido hablando de ejercicios paritarios, a la par que hemos venido hablando de cómo las mujeres estamos llegando a puestos de poder, pero no solamente llegando a puestos de poder, sino también llegando a puestos en la toma de decisiones. Y es que, fíjense cómo también en los medios de comunicación, a la par que la participación política, han sido los medios más cerrados para el desarrollo de las mujeres. Y pasamos nosotros de una imagen que tenemos de mujeres como una imagen hipersexualizada, una imagen de una mujer de consumo, a una imagen de una mujer que proyecta una actividad profesional, a una imagen de una mujer que es económicamente activa, a una imagen de una mujer que hoy por hoy tiene un compañero en donde participa de las labores domésticas, participa de las labores de trabajo, es decir, se ha venido haciendo toda una revolución y en esa revolución hemos estado acompañando de líderes de opinión tan importantes como han sido ustedes y también el trabajo que ustedes han llevado a cabo y el trabajo que ustedes han realizado. Y en este sentido, bueno, pues hoy por hoy nosotros estaríamos abordando y queremos platicar con ustedes desde su experiencia, desde lo que ustedes han venido realizando, cómo ha sido este trabajo, este desarrollo, cómo advierten la participación de las mujeres en los medios de comunicación con relación a la de los hombres. Hay avances, hay retrocesos, hay igualdad, incluso cómo han cambiado sus propias narrativas de conducción de los últimos 10 años para acá. No sé si podemos empezar con usted, licenciado Alan. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues antes de iniciar la participación y responder al planteamiento que tú realizas, Anabel, quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí contigo en este programa especial y además, por supuesto, saludar y agradecer la presencia de Bellatrix Razo y de Toño Rocha, grandes líderes de opinión en nuestro estado y además, por qué no decirlo, también grandes amigos, y para mí es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes los micrófonos en este programa. Gracias. Y bueno, compartiendo sobre lo que comentabas, Anabel, ¿cuál es la participación que han tenido los medios de comunicación? En lo particular siempre me ha gustado mucho ejemplificar las situaciones de lo cual o los temas de los cuales hablamos con hechos, ¿no? Porque al final del día siempre la teoría y los temas sobre los cuales nos podemos cultivar pues se ven reflejados en la sociedad a través del actuar de todos los que la integramos, ¿no? Los y las, hablando del tema muy importante. En este caso en particular quisiera reflejar que la participación de los medios ha sido fundamental porque ellos son un reflejo precisamente de lo que está ocurriendo en la sociedad. Además de los líderes de opinión que tenemos en ellos, y que aquí tenemos un ejemplo al tener un hombre y una mujer, ambos líderes de opinión y ambos dedicándose precisamente a la materia informativa a través de sus programas de radio, que en ambos casos encabezan, pues son ejemplos de que la paridad también se está construyendo y se está buscando en los medios de comunicación porque se está viendo reflejado en los esfuerzos que estamos realizando como sociedad. Tú lo decías en un inicio que en la parte política es algo que no nada más se ha visto reflejado, sino que se ha implementado porque ahora hay políticas involucradas, acciones, decisiones de las distintas fuerzas para que en temas como las candidaturas pues vaya mitad hombres y mitad mujeres en dicha participación, y lo hemos reflejado en resultados muy importantes como el hecho que por su capacidad tenemos en los próximos gobiernos municipales, por ejemplo en el caso de León, en los dos municipios, en el caso de Guanajuato, perdón, en los dos municipios más grandes del estado, pues las presidentas municipales serán mujeres, así como hoy en día pues tenemos una secretaria de gobierno mujer, que históricamente no había sucedido en Guanajuato, pero ahí hay un elemento clave que es todo esto que está sucediendo aplica también en los medios de comunicación y creo que han jugado un papel muy muy importante al cuidar sus contenidos, al evidentemente abrir espacios de manera equitativa tanto a hombres como mujeres. Y aquí hay un factor fundamental que es en lo que quisiera ahondar un poco más. El aprendizaje que aún es necesario
para erradicar comportamientos como la violencia política de género o cualquier tipo de violencia contra las mujeres. ¿Fundamentado en qué? En cuidar los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que los medios han hecho una gran labor y están haciendo esfuerzos muy, muy importantes para precisamente promover la participación de las mujeres en estos espacios. Sin embargo, mucho de ello ha sido no por la voluntad, hablando de hombres y de mujeres por separado, sino por la capacidad de las mujeres que tienen para desarrollarse en cualquier ámbito y también por la apertura que vamos poco a poco aprendiendo los hombres para identificar que no debe de haber ningún cuestionamiento, no debe de haber ningún análisis extraordinario para la participación de las mujeres en ningún entorno, ¿no? Y que debemos de ser siempre respetuosos y sobre todo aprender del tema. Creo que eso sería el punto principal que quisiera dejar en este espacio y en esta pregunta es, así como lo preguntas en términos de qué están haciendo los medios, yo creo que el punto número uno es aprender y entender el tema, porque si no lo aprendemos, si no lo entendemos, va a ser muy complicado que lo podamos aplicar. Y es la única manera de identificar si estamos cometiendo errores, por ejemplo, como pueden ser los micromachismos, como puede ser dar explicaciones adicionales por el hecho de tratarse de una mujer, como puede ser el hecho de hacer diferencias, y lo comentábamos hace un momento, ¿no? Hasta en el simple hecho de cómo sentarnos, de si una mujer debe de ir a la orilla o no, y tal vez uno asume que está haciendo lo correcto en esta labor de el rol del caballero y la dama que debe de ser de protección, y enviar a la mujer al centro, y este tipo de actitudes se puede ver en cualquier entorno, en un programa, en un noticiero, en el ejercicio de la conducción de un evento. Y el primer punto es reconocer que los medios de comunicación están atendiendo el tema como informándose, entendiendo la materia, acercándose. Y hay ejemplos muy claros, están los talleres que se han ofrecido precisamente desde Gobierno del Estado, con coordinación del instituto que tú honrosamente encabezas, para poder entender que también en la cobertura y en la redacción de una nota podemos estar ejerciendo violencia política de género, que en un comentario, en un programa mal colocado podríamos estarla ejerciendo. La única manera de erradicarlo, porque eso sí también hay que reconocerlo, no siempre es intencional, en muchas ocasiones pues simplemente es parte del ejercicio del trabajo y no está premeditado para generarlo. Sin embargo, eso no lo justifica, es parte de los aprendizajes que hemos tenido, ¿no? El que no sea intencional no quiere decir que esté justificado. Entonces, punto número uno, reconocer la gran labor que están haciendo los medios de comunicación en el estado de Guanajuato por acercarse a este tipo de espacios y aprender del tema, ¿no? Entonces, esa sería la principal labor que creo que están haciendo hoy en día. Pues efectivamente, creo que en este sentido coincidimos mucho contigo. Incluso lo veíamos ahorita cuando le cedo el uso de la voz y de repente me voltean a ver, ¿no? Como, ¿por qué tú? Y no Belli. Pero entonces vamos contigo, Belli. Gracias, Anabel, y pues igual, como decía Alan al inicio, agradecer, ¿no?, la invitación, me siento muy honrada de estar con todos ustedes, y bueno, por supuesto, en relación a lo que tú comentabas, a mí me gustaría comenzar diciendo que para entender un poco lo que sucede en los medios de comunicación, creo que también tendríamos que comprender que los medios de comunicación, no están tan alejados a lo que sucede en otras áreas laborales, ¿no? Y esto es una consecuencia también de, obviamente, una cultura, una educación, una naturalización errónea de los diálogos, de las conductas, de los lenguajes, que bueno, pues por supuesto que se nos han implementado a lo largo de décadas, si no es que desde siempre, ¿no? Entonces, lo vemos obviamente como un tratamiento muchas veces natural, pero que finalmente es erróneo. Ahora, sí, por supuesto, hay que entender que el alcance, la cobertura, el impacto muchas veces de una nota sí determina si hay validez o no para que una mujer pues tenga participación, pero también hay que comprender que hay pues programas que están muy enfocados, ¿no? Hay programas que obviamente se basan y que sí, es triste decirlo, dentro de los medios de comunicación hay programas que le van a dar siempre un enfoque mucho más importante a lo superficial, a esta parte que pues finalmente no tiene del todo un interés dentro de la función de una mujer política o de una funcionaria o de manera en general de una mujer, en lugar de enfocarse tal vez en las estrategias, en las acciones, en el trabajo y en el esfuerzo de una mujer. Pero al final del día,
estos programas, y bueno, a mí me gusta hablar con mucha honestidad, yo creo que estos programas finalmente existen porque también hoy en día hay una sociedad que los sigue consumiendo, y entonces los medios de comunicación al final del día también tenemos que entender que, bueno, pues son empresas que tienen intereses y son empresas que necesitan pues ver por su bienestar particular, ¿no? Entonces, si eso les funciona, pues obviamente van a seguir implementando este tipo de programas en donde vemos que sí, como se los decía, hay un tratamiento erróneo, que inclusive, digo, hay miles de ejemplos, ¿no? Pero si pudiéramos poner uno en particular, ¿cuántas veces no hemos escuchado que por ejemplo, se habla de Margarita Zavala como la esposa del expresidente Felipe Calderón, en lugar de hablar de ella con todo su reconocimiento laboral, con todas sus, pues obviamente su trayectoria, con todas sus acciones sociales que tiene a lo largo de una carrera pues muy larga, ¿no? Pero al final del día ahí está el tratamiento erróneo, o desde donde hay una raíz, por así decirlo. Ahora, también entender que, por ejemplo, existen personas que se dedican a la comunicación en una imagen política, y esto es necesario, que creo que de repente sucede que hoy, cuando suben una imagen haciendo una crítica de una postura, de un protocolo, de un código de vestimenta en cuanto a la relación de una funcionaria, bueno, hay muchas críticas de quien lo hizo o de quien estudió el análisis, pero entender que también eso es una comunicación. Hay una comunicación, por supuesto, en la postura, en todo lo que implica el protocolo y, por supuesto, en el código de vestimenta, que finalmente son importantes cuando estás dentro de una función pública, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que sí también me gustaría resaltar es lo que también está sucediendo, y es que hoy en día ya se está reconociendo la gran labor de las mujeres, se está reconociendo que las mujeres han estado desde siempre en puestos estratégicos de gobierno, pero que hoy también con la modificación de las leyes esto permite que sea algo que se expone de manera mucho más cotidiana y algo que escuchamos de manera más normal dentro de los medios de comunicación. Pues efectivamente, como tú lo dices, yo creo que hoy el trabajo que se ha realizado a través de los medios ha sido fundamental para visibilizar todos los espacios en donde hoy las mujeres estamos participando. Y pues bueno, Toño, nos gustaría saber también cuál ha sido esa experiencia, ese trabajo que has tenido en este papel tan importante que desarrollas para que las mujeres estén participando en la política. De nuevo cuenta, gracias por invitarme. Desde que Anabel, Nelly me invitaron, le he estado dando vueltas al asunto y, bueno, yo soy el más veterano de los aquí presentes. Comencé a trabajar en el periodismo hace el 84, o sea, ya llovió y llovió bastante. Y si hago un análisis de el 84 a la fecha, sí tendría que decir tranquilamente que los hombres que trabajan en los medios de comunicación la hemos tenido más fácil que las mujeres. Y eso es un hecho, punto, ¿no? Ahí no hay ni cómo hacerse a un lado, punto. Luego, lo otro, ha habido cambios importantes, sí, ha habido cambios importantes. Trabajo en Promomedios, donde hay 5 proyectos informativos, el 80% están liderados por mujeres. No están ahí porque sean mujeres, están porque son muy buenas, porque son excelentes periodistas. Sí ha habido un desarrollo importante, sí ha habido un cambio importante, y en la lectura que yo tengo, las mujeres que hoy están no se lo han ganado por ser mujeres, se lo han ganado por ser excelentes comunicadoras. Luego, ya desde el punto de vista de como hombre, bueno, yo tendría que decir que la primera vez que acudí al periodismo, mi jefa fue una mujer. Entonces, lo primero que entendí fue que fue una mujer, y tan es mi jefa que hoy es mi esposa, o sea que pues, sigo exactamente igual que hace 35 años, ella sigue siendo mi jefa. Para el hombre cuando conduce, cuando comunica, yo creo que tenemos 2 problemas. Es decir, todos creemos que hemos avanzado como hombres, que comprendemos el tema, que las conductas de micromachismo, que el techo de cristal ya lo hemos vencido. Y a mí me parece que el principal error que tenemos los hombres es que no sabemos que no sabemos. O sea, es decir, creemos que sabemos, creemos que somos mucho más, que estamos apoyando, ¿sí? Y la verdad es que no, que sigue habiendo todavía una situación en donde por alguna razón
en una parejera, el hombre pareciera tener hoy más ventajas, el hombre pareciera tener mayores probabilidades de alcanzar una mayor constancia, un mayor tiempo, un programa exitoso. Pareciera ser que esto se da en este tipo de la realidad en la cual hoy estamos viviendo. Sin embargo, yo creo, y si me puedo ir al pasado, en donde cuando yo comencé, las mejores periodistas que había cuando yo comencé eran 3 mujeres, era Arcelia Becerra, era Rosalia Pedraza, era Francisca Domínguez, o sea, es decir, siempre me ha tocado convivir con periodistas, mujeres y hombres también, de excelente calidad, que estaban ahí y no les importaba si eran hombres o mujeres, ellas iban, igual que cualquier hombre, por ser las mejores, por buscar la nota de 8, como decimos en los medios de comunicación. Y sí ha habido, me parece que ahí el tema de que hoy tratamos de cuidar mucho más las cosas hacia adentro, y no por una concesión, sino porque sabemos de alguna manera que esta es la realidad que hoy existe y en la que debemos desarrollarnos y en la que debemos trabajar. Para mí me parece que es importante decir que digo, yo siempre he tenido la fortuna, el privilegio de ser compañero de mujeres que han sido grandes periodistas en León. En los últimos años he tenido el privilegio de trabajar con muchas de ellas, y eso siempre es un asunto que reconforta. Ellas mismas, en la posición de periodista y en la posición de periodista mujer, siempre están tratando de ayudarnos, de hacernos ver los errores que cometemos, que, como decía Belli, pues son de hace mucho tiempo y a lo mejor no sabemos que los tenemos tatuados y no nos damos cuenta, no somos capaces de ver los errores por los que eso sucede. Y ya en el tema político, pues sí insisto, hoy cuidas mucho más las cosas, ¿sí? Pero no solamente las cuidas hacia la parte de las mujeres, sino a mí me parece que violencia es violencia, sí, sea de contra hombre o contra mujer. Sí adquiere una mayor connotación hoy la violencia política contra la mujer, pero me parece que ha habido ahí avances importantes. Y también les hablaba de un libro, creo que es Darío Villanueva, Morderse la lengua en épocas de la posverdad, que hoy la nueva autocensura es la corrección política, y es una realidad, ¿no? Nos guste o no. Efectivamente, yo creo que hoy también el papel de las mujeres y cómo se percibe, pues una parte importante es el trabajo que se viene realizando. Y yo quisiera retomar parte de lo que tú has dicho, Toño, porque es muy importante que hoy, si bien es cierto, el papel de las mujeres ha sido reivindicado a través del trabajo que se viene realizando en los medios de comunicación, no deja de existir en la construcción social el hecho de que hablemos nosotros de que sigue existiendo la violencia. Pero eso lo vamos a dejar ahorita para el siguiente bloque. En un momento regresamos. Los festejos colectivos en México son parte de su identidad y dan arraigo y pertenencia a cada comunidad. Quisimos hacer unos pasos propios del Estado. Fue por eso que creemos y queremos que estos bailes, estos pasos, se sigan conservando tal y como son, pero va a depender del carácter que se les dé. Esta semana en Identidad en Movimiento, bailes del Río Lerma y Guanajuato Colonial. Este sábado a las 3 de la tarde por TV4. I say, Professor, you've hunted in all parts of the country. What kind of quail is that there? My dear doctor, you forget I'm the greatest living authority on the cinch. Esta chica está a punto de descubrir lo que es ser parte de la orquesta. Y no por tocar en ella. Este domingo, a las 10 de la noche, por TV4 Cultura. Hay una cuenta pendiente y los Bravos visitan Oaxaca con la intención de cobrarla. Los Guerreros, un equipo que despertó al final de la temporada, quiere dominar de nueva cuenta a la novena leonesa. Sigue la serie completa desde Oaxaca por la señal 4.3, arrancando el viernes a las 19 horas. Bravos contra Guerreros por TV4, la casa oficial de los Bravos de León.
lugares, diversión y un fascinante viaje por la curiosidad. Lo encontrarás aquí. Aprenderemos de muchas culturas. No te lo pierdas. Escápate, todos los sábados a las 6:30 de la tarde, por TV4. Como retomábamos lo que nos decía Toño, hoy estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando del papel tan importante porque hoy los medios de comunicación han sido los aliados en la construcción de las imágenes que hoy tenemos las mujeres. Y va aparejado con todos estos desarrollos que hemos tenido, yo creo que en los últimos años, porque en los últimos años ha sido un desarrollo tras otro, un alcance tras otro en estos temas. Y como decíamos, uno de los últimos momentos en donde hoy estamos hablando de una participación sobre todo paritaria, pues se da en la participación política de las mujeres, porque justo es este año en donde estamos consolidando una reforma legal que lo estamos llevando a la práctica. Y en este sentido, yo creo que otra de las partes que tenemos que poner siempre en la mesa es hablar de cómo los medios de comunicación hoy han transformado la imagen que tenemos nosotros de pasar a ser una imagen que pareciera que estereotipa, de una imagen que pareciera que está construida en un rol, y a pasar a ser unos medios de comunicación que impulsan, unos medios de comunicación que hoy hablan del tema, que hoy se meten a señalar, que se meten a hacer una serie crítica, pero que también son promotores de temas como la igualdad, los derechos de las mujeres, el avance de las mujeres. En este sentido, y analizándolo contra las construcciones sociales que tenemos, hemos descubierto que son dos grandes situaciones las que impiden siempre el avance de las mujeres, y que es la discriminación y la violencia. La violencia se ha convertido en el látigo que impide que las mujeres sigamos avanzando. Y en este sentido yo quiero preguntarles, desde el trabajo personal que ustedes vienen realizando, sumado a las funciones que hoy ustedes desempeñan, ¿qué se ha hecho para que se erradiquen la violencia contra las mujeres en su participación política? Y quiero hacer una acotación de la parte de la participación política, porque justamente la participación política tiene que descansar en lo público, tiene que descansar en el escrutinio, en el ejercicio que hacemos de la mujer, de la capacidad, del cargo que está ocupando. Y desde la percepción que hemos venido construyendo de las mujeres, es una percepción, como decía Belli, que tiene que ver con lo que vistes, con lo que dices, con lo que hablas. A diferencia de los hombres, que a veces es nada más ni siquiera cuestionable. Ahí está y está, punto. Que lo puso el partido, que bueno, seguramente era la mejor opción y ni siquiera lo piensan si era o no. Si él lo puso, era la mejor opción. Pero en una mujer, como la pregunta es, ¿y por qué la puso? ¿Por qué ella es la mejor opción? Y pareciera que todos estos ejercicios se convierten en situaciones violentas. Y una parte importante y que reconocemos también desde el trabajo es justo este trabajo que han venido realizando al ser promotores de estas informaciones, de estos conocimientos que se generan. Hoy, como desde el trabajo que estamos haciendo, este trabajo va inmerso en erradicar estas violencias significativas y simbólicas que se tienen contra todas las mujeres que hoy participan en la política. Y aquí me permito empezar a mi derecha. Toño, ¿qué nos podrías decir al respecto? Insisto, es un tema que da para mucho, que tiene muchas aristas, que tiene muchas ópticas, pero yo creo que desde los medios, o al menos en el que yo me desenvuelvo, me parece que una primera estrategia o una primera forma de trabajar tiene que ser con evitar caer en las trampas más simples, ¿no? Que luego eso es lo que genera una mayor problemática.
Y al decir las trampas más simples es ¿por qué? O sea, ni siquiera mencionarlo, hoy lo menciono que estamos en este programa, es ¿por qué las candidatas concretamente de los partidos que ganaron del PAN en León y en Irapuato tenían que ser mujeres? Es decir, o sea, no tienes por qué creer si es mujer o no es mujer, simplemente es la candidata, punto, y no caer que si una mujer es capaz de enfrentar los temas de seguridad. O sea, me parece que esas trampitas que existen, ¿no? Es evitarlas y decir simplemente calificar, juzgar, el escrutinio del candidato, de la candidata, tiene que ver con sus acciones, con su programa de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego también, otra trampa que es muy, que genera que se dé esta violencia es lo que tú decías, lo que decía Belli, es, o sea, si un candidato o un político hombre lleva el mismo saco 35 veces, a nadie le importa. O sea, es decir, ahí nadie dice, ya cómprate otro. No, simplemente no dice nada. Pero en cambio para una mujer se convierte en un tema que puede convertirse en una trampita simple y que entonces digas que si vistió, son temas que son totalmente intrascendentes. No caer otra vez en el análisis de ¿a poco León volvería a votar por una mujer? Pues ¿a poco volvería a votar por un hombre? O sea, Guanajuato volvió a votar por un hombre. O sea, son temas que parecen simples, pero que cuando los pones en el escenario público, aunque creas que estás, en mi opinión, luchando contra la violencia, la estás generando, porque otra vez estás visibilizando un tema que debería ser totalmente intrascendente. Pero me parece que lo que yo más rescataría en los avances que se han tenido, no se los atribuiría a los medios de comunicación solamente, un porcentaje sí, pero creo que lo que se ha logrado es por la participación de las mujeres políticas, o sea, es decir, lo que han hecho personas como Malu Micher, como Bárbara Botello, como Alejandra Gutiérrez, como Livia Denise, o sea, es decir, y muchísimas más, pues son posiciones de que cuando ellas llegan y dan una nota o dan una entrevista, pues está claro que son personas preparadas y capaces y que entonces no te pones a cuestionar de que si está ahí porque la puso el partido, porque está ahí porque son una persona capaz y entonces ellas mismas, con ese trabajo que hacen delante de las cámaras, delante de los micrófonos, pues han hecho que esto ligeramente, poco a poco, como quiera uno visualizarlo, se vaya erradicando y entonces que uno pues diga, pues, es una política exitosa, es una persona que sabe, la voy a entrevistar y sin que tenga que ver el género, que muchas veces eso se provoca. Pero insisto, sí, de alguna manera lo que hay que cuidar es los micromachismos y el techo de cristal, cuando uno supone que pues, sí, yo soy un medio de comunicación que apoya esto, crees que lo estás haciendo y no cobras conciencia de algunos hierros que puedes estar generando. El avance ha sido importante, no ha sido todavía suficiente y luego también a veces descuidamos el otro lado. Te decía antes de entrar al aire que esta será el segundo cabildo en León en que haya más mujeres que hombres. Está bien, está perfecto, ¿no? Es decir, está bien, o sea, es decir, se va normalizando y nadie critica que sean más mujeres que hombres, simplemente ahí están, esos fueron los resultados y uno espera que las mujeres y los hombres lo hagan bien, o sea, es decir, pues para eso les pagamos, ¿no? A final de cuentas. Efectivamente. Y bueno, pues seguiríamos. Belli. Sí, pues bueno, a mí me gustaría un poco extenderme en el sentido de lo que decía Toño. Creo que es importante reconocer que sí hay un problema, pero que se está avanzando poco a poco, ¿no? Y esto ya es un avance, el hecho de reconocer que hay una problemática general en este sentido. Ahora, de hecho, por ejemplo, la ONU Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas en América Latina, hacía un exhorto a los medios de comunicación a que hoy en día el personal fuera más equitativo, que se pusieran en estos puestos periodísticos a más mujeres, que se les diera la oportunidad a más periodistas mujeres, no solamente dentro de esta área, sino también como titulares, inclusive como directivos. Y ellos consideraban que con esta estrategia podría ser una solución a que haya una apertura y a lo mejor una manera distinta, un panorama distinto de cómo ver el tema de la información, lo cual me parece, bueno, pues sin duda que es bastante correcto, ¿no? En relación, por ejemplo, a lo que decía Toño,
Creo que al final yo lo traduciría en decir que estamos aprendiendo a desaprender, ¿no? Y no nada más los hombres, también las mujeres, porque al final del día, como lo decía, pues es algo con lo que venimos desde siempre, es parte de nuestra cultura, de nuestra educación, es parte de algo que hemos normalizado, es parte que vemos de una manera muy natural, y entonces, bueno, hoy como medios de comunicación, por supuesto, parte de nuestras acciones tiene que ser el ser objetivos, el ser imparciales, el ser congruentes, pero sobre todo el enfocarnos en la información, darle una mayor cobertura a la información política y no necesariamente de género, ¿no? Eso sería lo que yo comentaría. Muchas gracias. La verdad es que para nosotros es muy interesante porque desde el observatorio trabajamos con la academia, trabajamos también con las organizaciones de la sociedad civil, y como parte de las autoridades que estamos ahí es parte fundamental el hecho de hablar de esos temas, de difundirlos. Bueno, pues aprovechando también que aquí está Alan, queremos variar un poquito la pregunta y que nos cuente, Alan, desde la parte de gobierno, ¿qué estamos haciendo para cambiar estas narrativas, para que estas narrativas tengan esa perspectiva de género y que inciten justamente a ese ejercicio de participación política de las mujeres? Claro que sí, Anabel, muchísimas gracias. Y bueno, hay distintas acciones que se están tomando. Primero quisiera resaltar que creo que en todos los ámbitos de la vida pública, como pueden ser los medios de comunicación, puede ser la política, estamos viviendo una evolución en la cual todos estamos aprendiendo, ¿no? Sin embargo, hay medidas muy particulares, como lo comentaba en la participación anterior, como pueden ser estos talleres para sensibilizar a los funcionarios y a las funcionarias públicas, porque bien lo hemos platicado que un factor muy importante es visibilizar y reconocer cuando una situación de violencia está ocurriendo en una oficina o en algún espacio público, y también tomar medidas, sea hombre o mujer el involucrado, ¿no? Es decir, en ocasiones la violencia, como bien lo comentaba Toño, se da en todos los aspectos, no nada más hacia la mujer. Ahora, para el caso particular del que platicamos aquí en el programa, hay acciones importantes como es el uso del lenguaje incluyente, que en ocasiones nos es difícil entenderlo, ¿no? ¿Por qué tengo que utilizar una palabra adicional? Y alguien en una ocasión me explicaba algo muy importante, que es el término visibilizar, es decir, hacer visible la presencia de las mujeres en la participación en una reunión, en un programa, en la ejecución de sus actividades diarias, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo vemos desde la óptica de yo únicamente me estoy refiriendo a su ejercicio profesional, ¿no? Ya bien se ponían algunos ejemplos en términos del ámbito público, que en ocasiones a la mujer se le hace visible, pero por aspectos irrelevantes, como puede ser el cómo se viste, el cómo se comporta, el manejo de su vida personal, ¿no? Que en el caso de un hombre, pues tal vez no estaría puesto al escrutinio público. Entonces, también el uso del lenguaje incluyente es visibilizar la presencia y la participación de la mujer por ser mujer sin ningún otro tipo de estereotipo. Por otra parte, tenemos las políticas con perspectiva de género. Es decir, entender que la aplicación de una política pública debe de considerar las circunstancias actuales de la mujer en su aplicación y cuál va a ser el impacto que va a tener. ¿A qué nos referimos con perspectiva de género? Desde el entendimiento que su servidor tiene, porque como lo decía a un inicio, pues todavía seguimos aprendiendo todos los días, ¿no? Y por eso estos ejercicios son importantes. Que el mismo programa puede no tener el mismo impacto en la vida de una mujer por sus condiciones en la comunidad que se desarrolla que en un hombre. No es lo mismo ejercer un proyecto productivo que tiene perspectiva de género para que una madre de familia que es cabeza de familia y tiene circunstancias muy particulares desarrolle ese proyecto productivo, que tal vez en un varón que tiene un empleo fijo y que recibe el mismo tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, la aplicación de la perspectiva de género también creo que es muy importante y se está llevando a cabo desde las instituciones públicas y en este caso Gobierno del Estado de Guanajuato. Y por supuesto, en la parte informativa, no teniendo ningún tipo de distingo ni restricciones e impulsando la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, la presencia de las mujeres funcionarias públicas, ¿no? Que no haya ningún tipo de discriminación involucrado en el ejercicio de la capacidad que tienen todas las mujeres de participar y de desarrollarse en sus distintas áreas profesionales, llámese una funcionaria que está ejerciendo en el área de salud, en el área de gobernabilidad, en el área financiera, que no haya nunca ningún tipo de distingo al respecto.
Entonces, todas estas medidas y acciones que impulsamos desde el gobierno del Estado, pues abonan precisamente ese esfuerzo colectivo que se está realizando para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y hacerlo visible también. Finalmente, pues decir que la apertura que existe por parte de todas las instituciones para atender cuando identificamos alguna circunstancia que podría ser un detonador de violencia y sumarnos a acciones transversales, como puede ser la implementación de la norma de igualdad y no discriminación, que vuelvo al tema y al término visibilizar, ¿no? ¿Qué hace visible una norma de igualdad? Por ejemplo, la necesidad del uso o de la implementación de un lactario en una oficina pública. Si no lo haces visible, si no lo discutes, lo digo con mucha honestidad y con un fin positivo de hacerlo visible, pues a un hombre va a ser muy complicado que se nos pase por la cabeza que se requiere la instalación de un lactario en una oficina pública, ¿no? O sea, no está en tu cabeza, no es parte de tu día a día. Entonces, la implementación de estas normas y de estas políticas nos ayuda a hacerlo visible y entender, oye, pues no, y viene el término del mundo de hombres, ¿no? Que en muchas ocasiones es mal utilizado, no es que estemos forzando un mundo de hombres, es que es complicado implementar lo que no entiendes. Por eso documentarte al respecto y participar es tan importante. Y lo decíamos al inicio de este programa, ¿no, Anabel? ¿Cuál es la lectura de que haya dos hombres hablando de violencia política de género, hablando de la importancia de la participación de las mujeres en los medios de comunicación? Pues porque estamos buscando un entorno de igualdad y para que se consolide todos debemos de participar. Entonces, yo creo que esas serían algunas de las acciones que estamos tomando desde el gobierno del Estado, la cual estamos completamente comprometidos, y además aprovecho también para reconocer el esfuerzo que se realiza desde el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, la atención que dan al resto de las dependencias, pero principalmente la orientación que nos dan para ejercer las campañas, en nuestro caso en particular, de comunicación con una perspectiva de género, es decir, involucrar a las mujeres, utilizar el lenguaje incluyente, atender que no estemos cometiendo un error de, por ejemplo, exponer a una mujer. Nos llegó a suceder, tú recordarás cuando platicamos de una campaña donde, hablando del tema del COVID, usábamos de ejemplo a una mujer para el tema de cómo podía llevar el contagio. Desde nuestra óptica era algo muy natural, pues es real que todos podemos llegar a contagiar, ¿no? Pero no veíamos que faltaba esta perspectiva de género en la implementación de esa campaña de comunicación. Entonces, pues estamos tratando de abordarlo de una manera muy integral, y esta participación pues es importante y es parte de ello, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu participación, Alan. La verdad es que estamos viendo cuáles son los esfuerzos, cuáles son los trabajos que estamos realizando y que estamos llevando a cabo, y en este sentido, como una forma ya de concluir el programa, estaríamos nosotros preguntándoles cuáles serían las conclusiones para seguir impulsando desde nuestras actividades el papel, la participación de las mujeres en lo público. Regresamos ahorita después de un corte. Los científicos han aprendido a ver cómo es este ADN, a leer los genes. Vosotros trabajáis con una enfermedad, la anemia de Fanconi, que depende de un único gen defectuoso. Exacto. Entonces, la idea es intentar cambiar ese gen. ¿Querrías saber tu destino genético? Cazador de Cerebros. Este lunes a las 8 de la noche. Por TV4. La Isla de la Muerte. Así es llamado este lugar que no permite el paso con su superficie rocosa. Los bajos de Punta Doboy siguen siendo un peligro para los barcos que se aproximan a ellos. Estamos jugando con fuego. Yo aquí tranquilo no estoy, desde luego. Aquí no podemos andar jugando. En 1890, un buque militar inglés fue hecho pedazos como una más de sus víctimas. Hundidos. Sábado a las 5 de la tarde por TV4. Los Bravos despertaron en el último juego de la serie en Guadalajara y ahora regresan a casa
para tratar de exorcizar al diablo que ocupa la cima en la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. El martes y jueves a las 19:15 horas y el miércoles a las 19 horas desde el Domingo Santana. Bravos contra Diablos por TV4, la casa oficial de los Bravos de León. Y en la última voluntad de la tía Consuelo, se nombra como única heredera de todos los bienes a Marisol Castillo, incluyendo el piano en el ático. Piano en el ático, con Marisol Castillo. Viernes, 9:30 de la noche, por la multiplataforma de TV4. Como retomábamos lo que nos decía Toño, hoy estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando del papel tan importante porque hoy los medios de comunicación han sido los aliados en la construcción de las imágenes que hoy tenemos las mujeres. Y va aparejado con todos estos desarrollos que hemos tenido, yo creo que en los últimos años, porque en los últimos años ha sido un desarrollo tras otro, un alcance tras otro en estos temas. Y como decíamos, uno de los últimos momentos en donde hoy estamos hablando de una participación sobre todo paritaria, pues se da en la participación política de las mujeres, porque justo es este año en donde estamos consolidando una reforma legal que lo estamos llevando a la práctica. Y en este sentido, yo creo que otra de las partes que tenemos que poner siempre en la mesa es hablar de cómo los medios de comunicación hoy han transformado la imagen que tenemos nosotros de pasar a ser una imagen que pareciera que estereotipa, de una imagen que pareciera que está construida en un rol, y a pasar a ser unos medios de comunicación que impulsan, unos medios de comunicación que hoy hablan del tema, que hoy se meten a señalar, que se meten a hacer una serie crítica, pero que también son promotores de temas como la igualdad, los derechos de las mujeres, el avance de las mujeres. En este sentido, y analizándolo contra las construcciones sociales que tenemos, hemos descubierto que son dos grandes situaciones las que impiden siempre el avance de las mujeres, y que es la discriminación y la violencia. La violencia se ha convertido en el látigo que impide que las mujeres sigamos avanzando. Y en este sentido yo quiero preguntarles, desde el trabajo personal que ustedes vienen realizando, sumado a las funciones que hoy ustedes desempeñan, ¿qué se ha hecho para que se erradiquen la violencia contra las mujeres en su participación política? Y quiero hacer una acotación de la parte de la participación política, porque justamente la participación política tiene que descansar en lo público, tiene que descansar en el escrutinio, en el ejercicio que hacemos de la mujer, de la capacidad, del cargo que está ocupando. Y desde la percepción que hemos venido construyendo de las mujeres, es una percepción, como decía Belli, que tiene que ver con lo que vistes, con lo que dices, con lo que hablas. A diferencia de los hombres, que a veces es nada más ni siquiera cuestionable. Ahí está y está, punto. Que lo puso el partido, que bueno, seguramente era la mejor opción y ni siquiera lo piensan si era o no. Si él lo puso, era la mejor opción. Pero en una mujer, como la pregunta es, ¿y por qué la puso? ¿Por qué ella es la mejor opción? Y pareciera que todos estos ejercicios se convierten en situaciones violentas. Y una parte importante y que reconocemos también desde el trabajo es justo este trabajo que han venido realizando al ser promotores de estas informaciones, de estos conocimientos que se generan. Hoy, como desde el trabajo que estamos haciendo, este trabajo va inmerso en erradicar estas violencias significativas y simbólicas que se tienen contra todas las mujeres que hoy participan en la política. Y aquí me permito empezar a mi derecha. Toño, ¿qué nos podrías decir al respecto?
Insisto, es un tema que da para mucho, que tiene muchas aristas, que tiene muchas ópticas, pero yo creo que desde los medios, o al menos en el que yo me desenvuelvo, me parece que una primera estrategia o una primera forma de trabajar tiene que ser con evitar caer en las trampas más simples, ¿no? Que luego eso es lo que genera una mayor problemática. Y al decir las trampas más simples es ¿por qué? O sea, ni siquiera mencionarlo, hoy lo menciono que estamos en este programa, es ¿por qué las candidatas concretamente de los partidos que ganaron del PAN en León y en Irapuato tenían que ser mujeres? Es decir, o sea, no tienes por qué creer si es mujer o no es mujer, simplemente es la candidata, punto, y no caer que si una mujer es capaz de enfrentar los temas de seguridad. O sea, me parece que esas trampitas que existen, ¿no? Es evitarlas y decir simplemente calificar, juzgar, el escrutinio del candidato, de la candidata, tiene que ver con sus acciones, con su programa de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego también otra trampa que es muy que genera que se dé esta violencia es lo que tú decías, lo que decía Belli, es, o sea, si un candidato o un político hombre lleva el mismo saco 35 veces, a nadie le importa. O sea, es decir, ahí nadie dice, ya cómprate otro. No, simplemente no dice nada. Pero en cambio para una mujer se convierte en un tema que puede convertirse en una trampita simple y que entonces digas que pues, si vistió, son temas que son totalmente intrascendentes. No caer otra vez en el análisis de ¿a poco León volvería a votar por una mujer? Pues ¿a poco volvería a votar por un hombre? O sea, Guanajuato volvió a votar por un hombre. O sea, son temas que parecen simples, pero que cuando los pones en el escenario público, aunque creas que estás, en mi opinión, luchando contra la violencia, la estás generando, porque otra vez estás visibilizando un tema que debería ser totalmente intrascendente. Pero me parece que lo que yo más rescataría en los avances que se han tenido, no se los atribuiría a los medios de comunicación solamente, un porcentaje sí, pero creo que lo que se ha logrado es por la participación de las mujeres políticas. O sea, es decir, lo que han hecho personas como Malu Micher, como Bárbara Botello, como Alejandra Gutiérrez, como Livia Denise, o sea, es decir, y muchísimas más, pues son posiciones de que cuando ellas llegan y dan una nota o dan una entrevista, pues está claro que son personas preparadas y capaces, y que entonces no te pones a cuestionar de que si está ahí porque la puso el partido, porque está ahí porque son una persona capaz, y entonces ellas mismas, con ese trabajo que hacen delante de las cámaras, delante de los micrófonos, pues han hecho que esto ligeramente, poco a poco, como quiera uno visualizarlo, se vaya erradicando, y entonces que uno pues diga, pues, es una política exitosa, es una persona que sabe, la voy a entrevistar y sin que tenga que ver el género, que muchas veces eso se provoca. Pero insisto, sí, de alguna manera lo que hay que cuidar es los micromachismos y el techo de cristal, cuando uno supone que pues sí, yo soy un medio de comunicación que apoya esto, crees que lo estás haciendo y no cobras conciencia de algunos hierros que puedes estar generando. El avance ha sido importante, no ha sido todavía suficiente, y luego también a veces descuidamos el otro lado. Te decía antes de entrar al aire que esta será el segundo cabildo en León en que haya más mujeres que hombres. Está bien, está perfecto, ¿no? Es decir, está bien, o sea, es decir, se va normalizando y nadie critica que sean más mujeres que hombres, simplemente ahí están, esos fueron los resultados, y uno espera que las mujeres y los hombres lo hagan bien, o sea, es decir, pues para eso les pagamos, ¿no? A final de cuentas. Efectivamente. Y bueno, pues seguiríamos. Belli. Sí, pues bueno, a mí me gustaría un poco extenderme en el sentido de lo que decía Toño. Creo que es importante reconocer que sí hay un problema, pero que se está avanzando poco a poco, ¿no? Y esto ya es un avance, el hecho de reconocer que hay una problemática general en este sentido. Ahora, de hecho, por ejemplo, la ONU Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas en América Latina, hacía un exhorto a los medios de comunicación
a que hoy en día el personal fuera más equitativo, que se pusieran en estos puestos periodísticos a más mujeres, que se les diera la oportunidad a más periodistas mujeres, no solamente dentro de esta área, sino también como titulares, inclusive como directivos. Y ellos consideraban que con esta estrategia podría ser una solución a que haya una apertura y a lo mejor una manera distinta, un panorama distinto de cómo ver el tema de la información, lo cual me parece, bueno, pues sin duda que es bastante correcto, ¿no? En relación, por ejemplo, a lo que decía Toño, creo que al final yo lo traduciría en decir que estamos aprendiendo a desaprender, ¿no? Y no nada más los hombres, también las mujeres, porque al final del día, como lo decía, pues es algo con lo que venimos desde siempre, es parte de nuestra cultura, de nuestra educación, es parte de algo que hemos normalizado, es parte que vemos de una manera muy natural, y entonces, bueno, hoy como medios de comunicación, por supuesto, parte de nuestras acciones tiene que ser el ser objetivos, el ser imparciales, el ser congruentes, pero sobre todo el enfocarnos en la información, darle una mayor cobertura a la información política y no necesariamente de género, ¿no? Eso sería lo que yo comentaría. Muchas gracias. La verdad es que para nosotros es muy interesante porque desde el observatorio trabajamos con la academia, trabajamos también con las organizaciones de la sociedad civil, y como parte de las autoridades que estamos ahí es parte fundamental el hecho de hablar de estos temas, de difundirlos. Bueno, pues aprovechando también que aquí está Alan, queremos variar un poquito la pregunta y que nos cuente, Alan, desde la parte de gobierno, ¿qué estamos haciendo para cambiar estas narrativas, para que estas narrativas tengan esa perspectiva de género y que inciten justamente a ese ejercicio de participación política de las mujeres? Claro que sí, Anabel, muchísimas gracias. Y bueno, hay distintas acciones que se están tomando. Primero quisiera resaltar que creo que en todos los ámbitos de la vida pública, como pueden ser los medios de comunicación, puede ser la política, estamos viviendo una evolución en la cual todos estamos aprendiendo, ¿no? Sin embargo, hay medidas muy particulares, como lo comentaba en la participación anterior, como pueden ser estos talleres para sensibilizar a los funcionarios y a las funcionarias públicas, porque bien lo hemos platicado que un factor muy importante es visibilizar y reconocer cuando una situación de violencia está ocurriendo en una oficina o en algún espacio público, y también tomar medidas, sea hombre o mujer el involucrado, ¿no? Es decir, en ocasiones la violencia, como bien lo comentaba Toño, se da en todos los aspectos, no nada más hacia la mujer. Ahora, para el caso particular del que platicamos aquí en el programa, hay acciones importantes como es el uso del lenguaje incluyente, que en ocasiones nos es difícil entenderlo, ¿no? ¿Por qué tengo que utilizar una palabra adicional? Y alguien en una ocasión me explicaba algo muy importante, que es el término visibilizar, es decir, hacer visible la presencia de las mujeres en la participación en una reunión, en un programa, en la ejecución de sus actividades diarias, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo vemos desde la óptica de yo únicamente me estoy refiriendo a su ejercicio profesional, ¿no? Ya bien se ponían algunos ejemplos en términos del ámbito público, que en ocasiones a la mujer se le hace visible, pero por aspectos irrelevantes, como puede ser el cómo se viste, el cómo se comporta, el manejo de su vida personal, ¿no? Que en el caso de un hombre, pues tal vez no estaría puesto al escrutinio público. Entonces, también el uso del lenguaje incluyente es visibilizar la presencia y la participación de la mujer por ser mujer sin ningún otro tipo de estereotipo. Por otra parte, tenemos las políticas con perspectiva de género. Es decir, entender que la aplicación de una política pública debe de considerar las circunstancias actuales de la mujer en su aplicación y cuál va a ser el impacto que va a tener. ¿A qué nos referimos con perspectiva de género? Desde el entendimiento que su servidor tiene, porque como lo decía a un inicio, pues todavía seguimos aprendiendo todos los días, ¿no? Y por eso estos ejercicios son importantes. Que el mismo programa puede no tener el mismo impacto en la vida de una mujer por sus condiciones en la comunidad que se desarrolla que en un hombre. No es lo mismo ejercer un proyecto productivo que tiene perspectiva de género para que una madre de familia que es cabeza de familia y tiene circunstancias muy particulares desarrolle ese proyecto productivo, que tal vez en un varón que tiene un empleo fijo y que recibe el mismo tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, la aplicación de la perspectiva de género también creo que es muy importante y se está llevando a cabo desde las instituciones públicas y en este caso gobierno del estado de Guanajuato. Y por supuesto,
en la parte informativa, no teniendo ningún tipo de distingo ni restricciones e impulsando la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, la presencia de las mujeres funcionarias públicas, ¿no? Que no haya ningún tipo de discriminación involucrado en el ejercicio de la capacidad que tienen todas las mujeres de participar y de desarrollarse en sus distintas áreas profesionales, llámese una funcionaria que está ejerciendo en el área de salud, en el área de gobernabilidad, en el área financiera, que no haya nunca ningún tipo de distingo al respecto. Entonces, todas estas medidas y acciones que impulsamos desde el gobierno del Estado, pues abonan precisamente ese esfuerzo colectivo que se está realizando para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y hacerlo visible también. Finalmente, pues decir que la apertura que existe por parte de todas las instituciones para atender cuando identificamos alguna circunstancia que podría ser un detonador de violencia y sumarnos a acciones transversales, como puede ser la implementación de la norma de igualdad y no discriminación, que vuelvo al tema y al término visibilizar, ¿no? ¿Qué hace visible una norma de igualdad? Por ejemplo, la necesidad del uso o de la implementación de un lactario en una oficina pública. Si no lo haces visible, si no lo discutes, lo digo con mucha honestidad y con un fin positivo de hacerlo visible, pues a un hombre va a ser muy complicado que se nos pase por la cabeza que se requiere la instalación de un lactario en una oficina pública, ¿no? O sea, no es parte, no está en tu cabeza, no es parte de tu día a día. Entonces, la implementación de estas normas y de estas políticas nos ayuda a hacerlo visible y entender, oye, pues no, y viene el término del mundo de hombres, ¿no? Que en muchas ocasiones es mal utilizado, no es que estemos forzando un mundo de hombres, es que es complicado implementar lo que no entiendes. Por eso documentarte al respecto y participar es tan importante. Y lo decíamos al inicio de este programa, ¿no, Anabel? ¿Cuál es la lectura de que haya dos hombres hablando de violencia política de género, hablando de la importancia de la participación de las mujeres en los medios de comunicación? Pues porque estamos buscando un entorno de igualdad y para que se consolide todos debemos de participar. Entonces, yo creo que esas serían algunas de las acciones que estamos tomando desde el gobierno del Estado, en la cual estamos completamente comprometidos, y además aprovecho también para reconocer el esfuerzo que se realiza desde el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, la atención que dan al resto de las dependencias, pero principalmente la orientación que nos dan para ejercer las campañas, en nuestro caso en particular, de comunicación con una perspectiva de género. Es decir, involucrar a las mujeres, utilizar el lenguaje incluyente, atender que no estemos cometiendo un error de, por ejemplo, exponer a una mujer. Nos llegó a suceder, tú recordarás cuando platicamos de una campaña donde, hablando del tema del COVID, usábamos de ejemplo a una mujer para el tema de cómo podía llevar el contagio. Desde nuestra óptica era algo muy natural, pues es real que todos podemos llegar a contagiar, ¿no? Pero no veíamos que faltaba esta perspectiva de género en la implementación de esa campaña de comunicación. Entonces, pues estamos tratando de abordarlo de una manera muy integral y esta participación pues es importante y es parte de ello, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu participación, Alan. La verdad es que estamos viendo cuáles son los esfuerzos, cuáles son los trabajos que estamos realizando y que estamos llevando a cabo, y en este sentido, como una forma ya de concluir el programa, estaríamos nosotros preguntándoles cuáles serían las conclusiones para seguir impulsando desde nuestras actividades el papel, la participación de las mujeres en lo público. Regresamos ahorita después de un corte. La Isla de la Muerte. Así es llamado este lugar que no permite el paso con su superficie rocosa. Los bajos de Punta do Boi siguen siendo un peligro para los barcos que se aproximan a ellos. Estamos jugando con fuego, ¿eh? Yo aquí tranquilo no estoy, desde luego. Aquí no podemos andar jugando. En 1890, un buque militar inglés fue hecho pedazos como una más de sus víctimas. Hundidos. Sábado a las 5 de la tarde por TV4. Los Bravos despertaron en el último juego de la serie en Guadalajara y ahora regresan a casa
para tratar de exorcizar al diablo que ocupa la cima en la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. El martes y jueves a las 19:15 horas y el miércoles a las 19 horas desde el Domingo Santana. Bravos contra Diablos por TV4, la casa oficial de los Bravos de León. Sí, Gabo, llegamos mañana. ¿Ya están listos los cuartos? Sí, ya vinieron a remodelar. Listo, ya acabé. Ahí está, de una avena. Ya llegamos, Gabo, ya tenemos. De veras. El Depa 4, lunes a viernes, 6:30 de la tarde, por la multiplataforma de TV4. El noticiero científico y cultural iberoamericano es producido gracias a la cooperación internacional de 123 socios de 19 países que transmiten el informativo en 227 pantallas, en 3 idiomas, español, portugués e inglés. NCC, 4 años. Hemos regresado y para llegar a estas conclusiones nos gustaría escuchar. Belli, ¿cuáles son tus conclusiones del programa? Bueno, yo me quedaría con pues simplemente decir que hoy en día hay una reestructura en todo el país en este sentido, en un país donde finalmente todavía prevalece pues el machismo, una comunicación errónea en muchas ocasiones, pero que finalmente poco a poco se ha ido cambiando, se ha ido modificando, se están ganando espacios obviamente de desarrollo político y esto abona por supuesto también a la participación de la mujer de manera en general. Como lo mencionó Toño Rocha en algún momento, creo que esto no es solamente el trabajo de los medios de comunicación, es un trabajo que realmente pues engloba demasiadas áreas, engloba hoy en día por ejemplo las redes sociales que también tienen un impacto sumamente fuerte, también por supuesto mujeres, ¿no? Yo a diferencia de lo que tú decías, Toño, pues yo he trabajado prácticamente en toda mi carrera rodeada de hombres, ¿no? Y entonces sí es un reto muy distinto, el otro lado, pero que al final del día también creo que el cambio hoy prevalece por las mujeres dentro de la política y dentro de todas las áreas laborales, por las mujeres que han aguantado y las mujeres que han querido demostrar al final del día que tienen la misma capacidad y que tienen el mismo profesionalismo de un hombre y que tenemos que entender que debemos aprender a vivir en un mundo donde no haya juicios, en donde dejemos simplemente ser a las personas, dejemos de darle una preferencia al tema del género. Y que bueno, pues como medios de comunicación, claro, tenemos un papel sumamente importante, pero que al final del día creo que todos desde nuestra trinchera tenemos que poner nuestro granito de arena para ir cambiando poco a poco este mundo. Muchísimas gracias, Toño, pasamos contigo. La participación de las mujeres me parece fundamental en el desarrollo, en el crecimiento de cualquier actividad que tenga que ver con el ser humano, ¿sí? Alan tocaba un tema y yo recordaba que en los 30 años que he ejercido el periodismo nunca se me hubiera ocurrido decirle a un compañero o una compañera, oye, es una nota de cuántas niñas, adolescentes y jovencitas no van a clase porque tienen su periodo menstrual y no tienen los insumos necesarios para poder enfrentarlo. O sea, jamás, ¿no? Y hasta que llega una mujer a la política o llegan varias mujeres a las políticas, visibilizan el asunto y entonces dices tú, esto es un asunto no solamente periodístico, es un asunto fundamental para el desarrollo de las mujeres, para que puedan ir a clase, para que se sientan cómodas y este tipo de asuntos que uno quizá luego como una perspectiva totalmente machista, uno no alcanza a ver. Entonces sí es, y ahora este ejercicio es un ejercicio que tiene que ser cotidiano, que tiene que ser constante, porque la participación, insisto, de la mujer hace mejores medios, hace mejores sociedades y permite que los problemas que enfrentamos sean vistos desde ópticas diferentes que al compartirse pueden propiciar la generación de las soluciones que todos
que todos estamos buscando. A mí me gustaría concluir decir que en León, en Guanajuato, en León y en Guanajuato, las periodistas que yo conozco, con las que me ha tocado relacionarme, compartir aunque sea unos minutos como con Belli, son extraordinarias periodistas. Es decir, en Guanajuato, lo firmo, no falta capacidad de mujeres en el ámbito periodístico, muchas de ellas ya tienen una presencia, una oportunidad, hay otras, igual que hombres que vienen buscando un mejor posicionamiento, pero me parece que en este contexto lo que todos tenemos que tener siempre en mente es que una participación siempre es fundamental y que la violencia de género, pero cualquier tipo de violencia no nos va a llevar a ningún lado, a ninguno. Avanzar. Sí, gracias. Definitivamente, con eso no avanzamos. Alan, por favor. Muchas gracias, Anabel. Pues de verdad que ha sido un gusto y un placer poder escuchar todas sus opiniones, aprender de ustedes, de ti, Belli, de ti, Toño, Anabel, por supuesto, que siempre nos estás orientando y acompañando en estos temas. Sin embargo, me quedo con dos conclusiones para tratar de ser muy preciso. Uno es, debemos perder el miedo a estos temas. Debemos de perderle el miedo a hablar de violencia política de género, a hablar de machismo, a hablar de perspectiva de género, porque va a ser la única manera en la cual vamos a poder evolucionar y mejorar y poder erradicar precisamente la violencia de género. Entonces, de verdad, anímense a perderle el miedo. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que nos vamos a equivocar con nuestros puntos de vista, pues somos novatos como cualquier proceso que se aprende. Al inicio cometeremos algunos errores, pero definitivamente nos va a ayudar, claro, a cambiar nuestra vida, pero sobre todo, a cambiar la vida de una mujer que pudo haber recibido violencia política de género y por tener la voluntad de entender y aprender del tema, no lo recibió, que eso es lo que hace la diferencia. Entonces, conclusión número 1, perderle el miedo al tema. Y punto número 2, si algo ha caracterizado históricamente a Guanajuato ha sido la participación ciudadana. Y en este caso particular no puede ser la excepción. Y la participación ciudadana y la participación social viene de todos, ¿no? Claro, evidentemente de los representantes de la sociedad civil, de los empresarios, etcétera, pero también de los funcionarios, también de los medios de comunicación. Y para poder erradicarla no puede ser que desde el ámbito público, político, institucional, se realicen esfuerzos que implementen cambios de leyes, etcétera, y que en los medios de comunicación pues se sigan reforzando estereotipos, ¿no? Creo que debe de ser un acompañamiento mutuo. Nadie tiene la tarea al 100% terminada, ni en un aspecto ni en otro, pero no podemos vernos como dos entes separados. Al final del día formamos parte de la misma sociedad y debemos de ir juntos, acompañarnos y apoyarnos entre ambas instancias, entre ambos entes, instituciones, participantes de la sociedad, para que esto se consolide y se logre definitivamente erradicar la violencia política de género. Pues un placer de verdad escuchar a los tres y yo creo que, si me permiten, una gran conclusión. Yo creo que hoy ya no hablamos de aliados ni de aliadas, hoy hablamos de equipos. Creo que es la parte en la que hoy estamos dejando un mensaje muy claro. Somos un equipo, estamos trabajando, estamos aprendiendo, es el ensayo-error, pero aquí estamos, dándole la cara al tema y creo que eso es lo importante, es algo con lo que nos tenemos que quedar y en lo que tenemos que seguir avanzando. Pues yo me permito, a través de mis compañeras del Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, la Universidad de La Salle, que participa como organización académica, de ANSIFEM, que participa como organización social y que forman parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, pues entregarles un reconocimiento a su participación, al haber estado con nosotros, pero también al acompañarnos en seguir incidiendo en estos temas, en seguir abriendo el debate público y justamente el reconocer pues que son temas en los que tenemos que seguir avanzando, hablando, pero sobre todo pues dejarlos en la mesa para que desde ahí se sigan generando. Entonces, si me permiten, pues vamos a hacer entrega de estos reconocimientos.
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato otorga el presente reconocimiento al licenciado Francisco Antonio Rocha Pedrajo por su valiosa participación en el evento El papel de los medios de comunicación en la participación política de las mujeres, llevado a cabo este día 26 de julio del 2021. A su vez, agradecemos también la presencia de la licenciada Bellatriz Razo Castillo, del licenciado Alan Zair Márquez. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron hoy en TV4 y por todas nuestras redes sociales. Esperando que pasen una linda noche. Gracias. Demostró que está del lado de las familias de México, de su seguridad y estabilidad, de su salud y tranquilidad. Y ahora